Hola amigos, ¿qué tal? Vengo una semana más a dejaros unas cuantas recomendaciones de libros ahora que ya nos vamos acercando al verano y que parece que vamos a tener vacaciones, por lo menos aunque sean en casa, pero parece que vamos a poder descansar un poco. En fin, eh, hoy os traigo unos libros de los que me siento especialmente orgulloso, especialmente de uno que me siento ansioso por hablaros de él, así que no lo voy a dejar para el último, sino que lo voy a coger en primer lugar. Veréis, una de las cosas que más me gusta hacer en la librería es rescatar nombres de personas eh, eminentes de nuestra historia literaria bueno, que han quedado en el olvido por unos motivos o por otros. Este es el caso del autor del primer libro del que os voy a hablar, que son unas obras completas de Domingo López Torres, un tinerfeño, ensayista y poeta, de un grupo interesantísimo, al que perteneció también otro autor del que ya os he hablado, Agustín Espinosa, eh, sobre los años 30, ¿de acuerdo? Domingo López Torres escribía en la Gaceta Literaria, que era una revista que organizó en el año 35 una exposición interesantísima en la que estuvo Dalí, Picasso, había obras de Tristan Tzara, de los mejores fotógrafos de la época, en fin, una maravilla, y a la que asistió personalmente André Breton. André Breton, para quien no lo sepáis, digamos, el adalid del surrealismo, que es uno de los movimientos de vanguardia más interesantes de cuanto acontecieron. También aprovecho para recomendaros este librito que también tenéis en nuestra librería, que se llama ¿Qué es el surrealismo? De André Breton, ¿de acuerdo? Entonces os decía que Domingo López Torres es muy difícil de encontrar su obra. Su final fue verdaderamente triste, mmm, porque resulta que cuando la guerra civil empezó, lo encarcelaron y después tuvo la muerte más atroz que os podáis imaginar. Lo montaron en un barco, lo metieron en un saco con otras personas y lo tiraron al fondo del mar. Eso, hacérselo a cualquier persona es una brutalidad, pero hacérselo además a una persona como Domingo López Torres no tiene nombre, francamente no tiene nombre. Entonces, en este libro, que es bastante difícil de encontrar, están sus epistolarios, sus poemarios, sus poemarios, y toda una serie de artículos y de ensayos críticos que escribió. Eh, Aparte de una serie de documentos gráficos en los que podemos ver fotos del poeta junto a personajes como por ejemplo André Breton o Agustín Espinosa, y esos documentos también son interesantísimos. De manera que aunamos el tener, pues no sé, el diario de un sol de verano, por ejemplo, que fue una de su obra, eh, y otros poemarios como Lo imprevisto, en esta edición en tapa dura, muy cuidada, de Morris y Sánchez Robaina, que está en perfecto estado. Entonces esto, pues la verdad que yo lo considero una joya y nos abre las puertas a no solamente a personas olvidadas, sino a toda una tradición eh, que no podemos sumar a la historia de la literatura española. Porque, claro, si las personas que estudian filología hispánica no conocen
a personas como Domingo López o como Agustín Espinosa, y a otros pintores como Óscar Domínguez, y en fin, muchas personas que estaban en esa época en primera línea, porque si algo demuestra la obra de este libro es que Domingo López conocía perfectamente el panorama artístico e intelectual, y bueno, que se relacionaban de tú a tú con Luis Buñuel, se relacionaban con Breton, conocían perfectamente la obra de Éluard, de todo. Es increíble, no solamente, incluso a cineastas. Este libro me ha llevado a una película de un cineasta francés que se llama René Clair, que curiosamente esa película está en internet y está gratuita en YouTube, y resulta que fue una película en la que se inspiró Charles Chaplin para hacer Tiempos Modernos, hasta el punto de que la productora denunció a Chaplin y fue el propio Domingo López el que excusó, le dijo que no, que se olvidaran, que bueno, que él admiraba mucho a Chaplin y que en fin, lo exoneró, ¿no? René Clair exoneró a Chaplin de esas licencias, ¿no? Entonces, Domingo López nos da a conocer, por ejemplo, pues acontecimientos como esos, ¿no? Y nos demuestra su gran conocimiento de la arte y del cine de la época. En fin, es un libro estupendo. Las consideraciones de Domingo López son de una profundidad increíble. Hay artículos en los que habla, por ejemplo, del nacionalsocialismo respecto al arte. Llega a hablar directamente de Hitler, del Führer, y de lo que estaba haciendo respecto al arte en Alemania. En fin, un libro muy, muy interesante, ¿de acuerdo? También ya he hablado de qué es el surrealismo, lo recuerdo. Y ahora, siguiendo con este panorama surrealista, os voy a mostrar un libro de nuevo, que también es de los que considero más hermosos que tenemos en la Orwell, que se llama El arte mágico, de André Breton, de la editorial Atalanta. Y este libro es una maravilla, también porque es una historia universal del arte, pero contada desde los inicios prehistóricos, ¿no? Hasta nuestro tiempo, pero exclusivamente desde el punto de vista del surrealismo. Este es un libro del que se editaron poquísimos ejemplares y que durante por lo menos 3 o 4 décadas, 3 décadas, estuvo muy, muy buscado y no se encontraba. A principios de los 80 se reeditó y se puso al alcance de mucha gente, porque esas primeras ediciones parecía que estaban hechas para personas muy contadas y no se podían acceder a ellos. Entonces, claro, tener una historia del arte desde la prehistoria hasta nuestra época en un libro de esta belleza, ilustrado y con la sabiduría de André Breton, pues 100% recomendable también, ¿de acuerdo? Esto es un libro de esos para consultar una y otra vez y no parar de hacerlo. A continuación os voy a presentar una obra. El primer libro era de ocasión, el segundo nuevo. Ahora os presento otro de ocasión, que es de un libro bastante conocido del hindú Rabindranath Tagore, El cartero del rey y la luna nueva, pero con una particularidad, que es que este libro que tengo en las manos es el que tradujo Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, ¿de acuerdo? Entonces es una obra editada por Losada en Buenos Aires, perfectamente conservada y un libro muy bonito desde ese punto de vista, ¿no? Que aparte de que sea una obra de los años 40, es que contamos con la traducción de Juan Ramón y de Zenobia, que ya solamente por eso pues merece la pena tenerlo. Os voy a hablar también de otro clásico que me costó trabajo reunir,
Es un libro que está en 3 volúmenes, que fue una obra muy influyente en muchas generaciones de literatos españoles. Es una obra que data de principios del siglo XIX, ¿de acuerdo? Se llama Obermann. Y Obermann, de Senancourt, es una obra en 3 volúmenes que es una especie de epistolario, son unas 90 cartas, 80, 90 cartas, en las que el protagonista, Obermann, va contando su acontecer vital, ¿no? Va narrando su acontecer vital y cómo va cambiando su punto de vista respecto a la vida. Bueno, pues esta obra fue muy influyente, ya os digo, sobre todo en la generación del 98. Y bueno, os traigo una edición de 1930, son 3 volúmenes, que creo que también merece mucho la pena. Y cierro con un libro más ligero, de un húngaro, Stephen Bizinsei, que se llama En brazos de la mujer madura. Me imagino que os sonará el título. Y bueno, este húngaro escribió una obra erótica, también de cierto alcance y de cierta profundidad, en la que habla de amor entre un hombre joven y una mujer que tiene más años. Curiosamente, bueno, es un tema que también se repetía en un libro del que hablé en otro vídeo, El lector. Así que este también es un libro interesante de diferentes puntos de vista, aunque sea una obra mucho más joven, eh, de los años 60. Así que bueno, estas son mis recomendaciones de hoy y nos vemos por la librería cuando apetezca, ¿de acuerdo? Hasta la próxima.